amén. Que me den un segundito aquí, hermanos, para hacer algo. Esta semana, hermanos, vamos a estar estudiando, y quizás lo vamos a ir siguiendo ahí para estar bien. Vamos a estar estudiando todo el libro de Efesios, y no todo, pero casi todo, ¿cierto? Así que yo le animo que esta semana usted lea el libro de Efesios, o si va de camino y conecta su teléfono a su carro, ponga ahí en YouTube el libro de Efesios, ¿cierto? Y vamos a escucharlo, leerlo para aprender de él. Así es que vamos a estudiar básicamente esta semana 4 temas. El primero, la identidad del creyente, ¿cierto? Ahí lo tenemos en las pantallas. Después vamos a ver un poquito sobre la vida cristiana. Después vamos a ver sobre la familia cristiana. Vamos a hablar sobre los matrimonios, sobre los padres e hijos. Y por último, vamos a ver ese capítulo 6 sobre la guerra espiritual. Eso para que usted se anime y no falte ningún día, ¿cierto? Pero ahora yo quiero que vaya conmigo, por favor, y vamos a leer ahí en el libro de Efesios, capítulo 1, versículo del 3 en adelante. Efesios, capítulo 1, versículos del 3 en adelante. Cuando lo encuentra usted, hermano, me dice un amén, y eso significa que ya podemos empezar. Muy bien, dice así el Señor en su palabra: bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, según nos escogió en Él antes de ¿cuándo? ¿Antes de cuándo? De la fundación del mundo. Y dice así: para que seamos ¿qué? Santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos ¿qué? Predestinado para ser adoptados hijos suyos, ¿cierto? No sé si lo tenemos ese texto en pantalla y lo podemos poner ahí. Y dice el versículo número 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Déjeme encontrar aquí, yo tengo el control y no me había recordado. Dice: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que nos hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Y dice el siguiente versículo, estoy moviendo aquí la coordenación, correcto, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las cosas que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Usted y yo sabemos, hermano, que el apóstol San Pablo se encontraba en una prisión. Y mientras él estaba en esa prisión esperando saber qué iba a ocurrir con él tuvo ciertas revelaciones de parte del Señor. Y principalmente en la carta a los Efesios le dio una revelación acerca de lo que es la iglesia. Sabemos nosotros, hermanos, que la iglesia la podemos entender en el sentido, la iglesia universal, que está compuesta de todos aquellos que han creído en Cristo Jesús y que se encuentran en todas partes del mundo. Amén. Y que hablan diferentes idiomas, se visten de diferente manera, comen de diferente manera, pero en el cielo todos andaremos con vestidura blanca, Señor, adorando al Cordero. Pero también, hermano, la iglesia universal está compuesto de iglesias locales. La iglesia Esmirna es una iglesia ¿qué? Local.
Y está de más decirle, yo no sé si aquí alguno andará dudando y todo, pero todos debemos de pertenecer a una iglesia local. Amén. Porque una ovejita que no tiene un corralito, un lugar donde reunirse, que no tiene un pastor, anda perdida. ¿Todos tenemos pastor aquí? Ya vio, aquí está el pastor, así que... Todos somos ovejas del Señor. Correcto. Entonces él vio, hermano, el apóstol Pablo vio esto, ¿verdad? Lo que era la iglesia del Señor. A través de todas las edades. Y principalmente, hermano, él vio, y lo que nos va a ocupar ahorita, un poquito de lo que es la iglesia en sí. ¿Qué significa ser iglesia? ¿Qué implica ser iglesia? La identidad, en otras palabras, ¿de qué? De la iglesia. Ahora bien, ¿por qué es importante la identidad de la iglesia? Número uno, porque usted y yo vivimos de acuerdo a lo que somos. Amén. Usted y yo vivimos de acuerdo a lo que somos. ¿Y qué somos nosotros? La iglesia del Señor. ¿Dice amén a eso? ¿Tenemos que vivir como la iglesia del Señor? Hoy, ¿cómo han cambiado los tiempos? ¿Sabe que antes, hermano, para poder trabajar en una iglesia, usted tenía que ir a 3 cultos a la semana? Y ahora 3 cultos al mes. ¿Cierto? Cosa seria eso, ¿verdad? No, si nosotros somos la iglesia, si pertenecemos a la iglesia, debemos de vivir de acuerdo a lo que somos. También, hermano, el saber nuestra identidad, quiénes somos en Cristo, nos permite saber quiénes son nuestros enemigos. Mañana vamos a hablar sobre los enemigos que tiene el cristiano. Pero dentro de este salón, dentro de este templo, si usted y yo somos lavados con la sangre de Cristo, somos hermanos y no somos enemigos. Así que si usted oye a un hermano diciendo, ay, en la iglesia yo tengo unos cuantos enemigos, pues mejor arrepiéntase. Porque aquí somos, ¿qué? Hermanos. ¿Sabe que cuando empezó la guerra del Golfo Pérsico, hermano, y hemos tenido algunas situaciones aquí en Texas hace unos cuantos años, ¿verdad? Que de repente en el ejército americano se enlistaron algunas personas cuya religión es el Islam, cuya religión es la religión de los árabes, ¿cierto? Entonces, en el momento de cuando fueron al Golfo Pérsico, y en el momento de que estábamos en guerra contra Irán y todo lo que hizo el presidente Bush, hubo gente, hermano, que en vez de dispararle al enemigo, le disparó a sus propios compañeros. Amén. Eso no pasa en la iglesia, ¿verdad que no? O usted le dispara a sus propios compañeros. Dígale al que está, a veces, dice la hermana por ahí, de vez en cuando. Dicen por ahí, ya hemos oído esta frase, ¿verdad? Somos el único ejército, los cristianos, que mata a los soldados cuando están heridos. No es que ese hermanito, algo me decía que andaba mal. ¡Pah, pah! ¿Cierto? No. O sea, hay que ver cómo ayudamos, hay que ver cómo apoyamos, hay que ver cómo se restauran las personas. ¿Dice amén a eso, hermanos? Así que es bien importante saber nuestra identidad para saber quiénes somos y cuáles son nuestros enemigos. Y el enemigo más peligroso, ¿sabe quién es? Es uno mismo. ¿Amén o no amén? Uno mismo es el enemigo más peligroso. Dicen por ahí que aquí en los Estados Unidos, hermano, uno se vuelve bien cómodo. No, voy a ir a la escuela, me voy a quedar a dormir, vengo bien cansado, el Señor sabe, el Señor conoce, voy a ir en espíritu y un montón de cosas que se hace uno porque uno se ha vuelto un ídolo de sí mismo. Estamos ¿qué? Acomodados a veces. No dígame, pero es la verdad. En tercer lugar, hermano, saber quiénes somos en Cristo brinda autoridad. Amén. ¿Sabe por qué? Le ha pasado, yo sé que a usted quizás nunca le ha pasado, que va de regreso de la iglesia para su casa y de repente un policía se pone atrás de usted. Y cuando ve que va la policía ahí, empieza a orar, Señor, que no me vea, que se pase, Señor. Pero le pone la luz y usted ¿qué hace? Busca un lugar seguro para parquearse. Por si no sabía, eso es lo que uno tiene que hacer.
un lugar seguro para parquearse, y de repente el policía se acerca a la ventana. Él sabe quién es él y él sabe quién es usted, y usted le habla bien suavecito. ¿Qué va a querer, señor policía? ¿Cierto? La licencia, aquí está. La aseguranza, aquí está. O ahí en la máquina ya sabe que está. Porque el policía sabe quién es él y qué autoridad tiene él. Cuando uno no sabe quién es uno, hermano, no sabe si tiene autoridad o no tiene autoridad. En el libro de Hechos, capítulo 19, se nos narra la historia de los hijos de un tal Esceva, que, vaya usted a saber, se tuvo que encontrar con unos endemoniados, y ellos dijeron: en el nombre de Cristo y de Pablo tienen que salir. Los endemoniados se pararon y le dijeron: yo sé quién es Pablo, lo andamos buscando, porque Pablo era de los más buscados en aquella época. Sabemos quién es Cristo, pero ¿y ustedes quiénes son? Aleluya. ¿Y qué dice la Biblia, hermano? Que los demonios los atacaron, los dejaron heridos. El original dice, hermano, que les causaron heridas severas. Tanto, hermano, que la gente se asustó y que todo el mundo ya no quería nada que ver, y trajeron los libros de brujería y de adivinación. Todos lo trajeron ahí. No queremos nada a ver. No querían que los demonios les hicieran daño. Ahora, imagínense si usted, hermano, porque ¿cuántos saben que los demonios no avisan cuándo se van a aparecer? ¿O le avisan? Le dicen: mira, ponete en ayuno y oración que la otra semana me voy a aparecer. No. Tiene que andar uno, ¿qué? Listo. ¿Correcto? ¿Y usted está listo por si se le aparece? ¿Usted sabe quién es? ¿Usted sabe quién es usted en Cristo? La autoridad que tiene. ¿Se recuerda el centurión romano? Señor, yo sé muy bien lo que es la autoridad. Si yo le digo a un soldado que vaya, tiene que ir. Y yo sé qué autoridad tienes tú. Si tú le dices a una enfermedad que se vaya, se va. ¿Cuántos creen eso, hermanos? Eso es autoridad, eso es saber quién tiene el sartén por el mango, quién tiene la autoridad, quién tiene el dominio. Usted y yo estamos de parte de un Dios que es todopoderoso. Y saber quiénes somos es bien importante, hermanos. Mire, entre la juventud hay muchos problemas, pero hay una enfermedad, digámoslo así, que es la bulimia y la anorexia. Entonces, ustedes han visto situaciones así, pero típicamente se da en jovencitas, adolescentes. Ellas en algún momento de su vida desarrollaron una autopercepción equivocada. Y es evidente que están equivocadas. ¿Por qué? Porque no comen. Porque si comen, se ven al espejo, se ven que tienen demasiado peso. Pero todo el mundo al verlas, las ve delgaditas, están los huesos, se le está pegando la cara. Pero sáqueles a usted la idea de que no tienes peso, no estás gordita. ¿Por qué estás haciendo eso? Es porque tiene una autopercepción negativa, equivocada. Oye, sacarle eso a un adolescente es complicadísimo. Ahora bien, no quiero meterme en ese tema, pero tenemos que tener cuidado nosotros con la autopercepción que tenemos nosotros. ¿Cómo nos percibimos a nosotros? Tenemos que recordar, hermano, quiénes somos nosotros, ¿qué? En Cristo. Y no tiene que ver por si tenemos mucho dinero, no, tiene que ver porque somos hijos de Dios, hijos de un rey, hijos del Dios soberano y todopoderoso. Ahora bien, vamos un poquito más adelante. Esa primera palabra que está ahí en el versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. En el término griego, hermano, bendito es la palabra eulogeto. ¿Y qué significa eulogeto? En las tradiciones norteamericanas y en algunos países latinoamericanos también se practica
dar una eulogía, ¿cierto? Cuando una persona muere, cuando una persona deja este mundo, alguien de la familia, alguien que conocía a esa persona, pasa y dice dónde nació y cuáles eran sus comidas favoritas, y habla, y lastimosamente la gente no sabe hacer eso, ¿verdad? Pero en vez de hablar, a veces uno como pastor se mete en problemas. No es que uno no se mete en problemas, la gente lo mete en problemas, porque uno va a hacer el funeral de un diácono, que es un santo varón de Dios, y alguien pasa, ya sabemos que a mi hermano le gustaban las cervezas, y uno de pastor, ¿qué hubo, no? Y usted sabe que él tenía 3 esposas, ¿qué hubo, no? Y después uno de pastor, está en el cielo. No sabemos esa cosa, ¿verdad? Pero la eulogía, hermano, básicamente es hablar bien. Eso es lo que se traduce. Hablar bien. Entonces Pablo aquí, hermano, nos invita a alabar al Señor, a exaltar al Señor, a bendecir al Señor. ¿Y qué significa bendecir al Señor? Hablar bien del Señor. Satanás engañó a Adán y Eva cuando empezó. Es que Dios no quiere que ustedes sean como Él. Él es experto en hablar mal de Dios. Y a usted y yo permanentemente nos va a estar hablando mal de Dios. Y va a utilizar a algunas personas. Y van a llegar y te van a decir, ¿y esto que eres cristiano? Y mira lo que estás pasando. ¿Se acuerda de aquella esposita de Job? Dicen que Satanás no se la quiso llevar porque la iba a usar para perseguir a Job también. Y le dice, Job, en la condición que tú estás, si yo estuviera así, yo ya hubiera maldecido a Dios. Increíble. Vivimos en esa lucha, hermano, a diario, porque pasan cosas, porque suceden diferentes situaciones. Pero usted y yo estamos llamados a bendecir a Dios, a hablar bien de Dios, a exaltar a Dios. ¿Y cuesta o no cuesta? Hay momentos donde es difícil. Pero ¿quién nos ha dicho que solo debemos de alabar a Dios cuando todo está bien? En todo momento usted y yo debemos de alabar al Señor. ¿Qué dijo Job? Desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Sea el nombre de Jehová bendito. Yo no sé, pero aquí en esta noche hay alguien que tiene que bendecir al Señor a pesar de lo que está pasando, a pesar de lo que está viviendo. Es importante, ¿verdad? Y al final vamos a hablar de eso, pero de alguna manera los siguientes versículos nos empiezan a decir por qué Pablo le dice a la iglesia en general que tiene que bendecir al Señor. Y todo tiene que ver con la gracia del Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos saben que todo lo que usted y yo tenemos es por gracia? ¿Cuántos saben que lo que usted y yo no lo merecemos? ¿Cuántos saben que todo ha sido por el puro afecto de su voluntad? Porque Dios así lo ha querido. Así es que a partir de eso tenemos que alabarlo, tenemos que bendecirlo, tenemos que exaltarlo a Él. Pero Él entonces empieza a decirnos, tenemos que, el eulogeto, tenemos que bendecir a Dios. ¿Por qué? Porque Él nos ha bendecido. Amén. ¿Cuántos son bendecidos aquí? Pero de verdad. No bendición a la norteamericana. El hermano, mire, ya agarró carro nuevo. Como lo ha bendecido el Señor. Y allá los hermanos africanos, entonces, ¿cómo los bendice el Señor allá? Un camello nuevo tiene. Déjeme decirle, hermano, que al final de los días de una persona no desea haber tenido un mejor carro, ni haber viajado más, ni haber tenido una casa tan bonita. Desea haber tenido más tiempo para servir al Señor y más tiempo para estar con su familia. Esa es una persona bendecida,
Quien tiene a Dios. Los estudiosos han descubierto, hermano, que la traducción al español del Salmo 23 tiene algunos problemas. El Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Una traducción mejor dice: Jehová es mi pastor, nada me falta. ¿Cierto? Porque ya lo tengo a Él. Ya lo tengo a Él. Y si tengo a Él, soy una persona que tiene una riqueza grande. El que tiene al Señor está bendecido. ¿Qué dijo el Señor? No solo de pan vivirá el hombre. ¿A qué se refería? Aquel momento donde en el desierto los israelitas no tenían ni un Burger King como el de la esquina. Nada. Pero tenían la palabra del Señor. Y cuando el Señor hablaba, había comida. Y cuando el Señor hablaba, había algo que tomar. Así que tiene al Señor, tiene suficientes razones para alabarlo, para exaltarlo. Ahora bien, ¿por qué tenemos que exaltarlo? Por nuestra identidad. ¿Y quiénes somos nosotros en Cristo? En primer lugar, el verso dice que somos bendecidos. Hay que bendecir a quien nos ha bendecido. Amén. Y si bendecir es hablar bien, estar bendecido significa que usted está bien. ¿Correcto? ¿Cuántos están bien en el Señor? ¿Cuántos están bendecidos por el Señor? Mire, de repente nosotros, hermanos, tenemos una religiosidad que no está fundamentada en la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que escuchar lo que dice la palabra de Dios. Hay gente que dice: qué salado estoy. Quizás alguien me echó alguna maldición. Usted no le haga caso a esas cosas. Ya solo falta que pase un perro y me orine, dicen la gente. Y pasa y zas. Pero ¿quiénes somos nosotros? En primer lugar, somos gente bendecida. Bendecida por un Dios bueno. Tendríamos, hermanos, que quizás que viajar, tendríamos que observar. O recuérdese usted, por ejemplo, la religión que practicaba antes. La ignorancia en la que vivía, la ceguedad que tenía, que después usted dice: de verdad yo no sé cómo creí esas cosas. Pero ahora usted está bendecido porque Dios le abrió los ojos para ver en Jesús a su Salvador, a su Señor. Y eso le garantiza una buena vida aquí, pero sobre todo la vida ¿qué? Eterna. Amén o no amén. ¿Se recuerdan la historia de Policarpo, verdad? Le decía: Policarpo, te vamos a quemar si no niegas a Cristo. Y dijo Policarpo: ¿me querés asustar con un fuego que dura 5 minutos y me va a matar? Y se te olvida que si yo niego a Cristo, voy a ir una eternidad a la condenación. Por eso Pablo decía: el sufrimiento presente que nosotros tenemos ahora no se compara a la gloria venidera. No se compara a la gloria venidera. Hoy compartía una clase en la universidad, le decía a los estudiantes que tenemos la idea: papá, yo sé que me está viendo en el cielo. Yo no sé si nuestros familiares nos están viendo, hermano. ¿Cierto? Que lo ven a usted quejarse tanto que dicen: no, ni lo quiero ver a este. Yo estoy aquí gozándome con el Señor. Yo estoy adorando al Cordero que vive. Y esto es para siempre, por toda una eternidad. Somos personas que bendecidas. ¿O no? No quiero decir que no tenemos problemas. Sáquese esa idea. Uno puede, hermano, estar bendecido. No sé si la vez pasada les conté la historia de un rey, hermano, que se ponía triste, se deprimía. Como hace tiempo un emperador en Japón, ¿verdad? Que se deprimía. Y un hombre sabio le dijo: mira, la próxima vez que te deprimas, agarras a uno de tus soldados y mandas en tu comarca a buscar al hombre más feliz de tu comarca. Y le dices que el rey necesitas tu camisa y que te la vas a devolver. Cuando te la traigan tus soldados, te pones la camisa y vas a ver que te vas a sentir feliz y toda tristeza se va a ir.
Y el rey dijo, no, pues, como que una camisa le va a cambiar a uno las cosas. Pero un día se deprimió, se puso triste y dijo, voy a probar esto. Y llamó a un soldado y le dice, ve por toda la comarca y busca al hombre más feliz que encuentre. Y le dice que el rey necesita su camisa y que se la va a devolver. Y me la traes. Y el soldado fue a buscar al hombre más feliz. Se tardó bastante, pero cuando regresó le dijo, rey, tengo una noticia para usted. Buena y una mala. Y dice, dame la buena. La buena es que lo encontré. Y la mala, no andaba camisa el hombre, fíjese. No andaba camisa. Qué pena es que usted se percibe bendecido porque tiene un carro, porque tiene una camisa nueva, y no por las cosas que realmente importan, que tienen que ver con la gracia de Dios, con tu familia principalmente. Eso es bendición. Tengo una prima muy lejana que su esposo estaba viajando para Sudamérica y, hermano, el avión explotó al aterrizar, ¿correcto? La compañía les comunicó, les avisó y les indemnizó con mucho dinero. Pero todo ese dinero no les pudo devolver al padre de sus hijos, ni a su esposa. Qué triste, qué pena. Somos bendecidos por un Dios bueno. En segundo lugar, hermanos, somos escogidos. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿No le da alegría eso? Que Dios dijo, ese. Por cierto, el apóstol Pablo le recordó a los corintios que no los había escogido por ser buenas piezas. ¿Se recuerda? Porque es que los corintios andaban un poquito engreídos, así como, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas. Y el Señor dijo, vayan bajándole un poquito porque ustedes ni buenas piezas que han sido. Lo vil y lo menospreciado eligió Dios para avergonzar a los sabios. Déjeme decirle que un creyente que se cree mucho sufre de amnesia. Se le olvida que el Señor lo sacó del pozo de la desesperación, que lo encontró en pecado, que lo encontró alejado de Dios, pero que Él en su misericordia lo visitó, lo salvó y le ha dado una nueva vida. Porque Dios lo ha escogido. Qué bonito eso, ¿verdad? Los días lunes, hermano, muchachos, yo no porque estoy ocupado ahora, pero nuestros muchachos van a jugar fútbol. Y entonces, la vez pasada estaban quejando, ¿verdad? Porque, entonces vamos a hacer los equipos. Entonces, ¿quién va a elegir? Tú y tú. Y ahí están todos los muchachos, como me vas a escoger a mí, no me vas a escoger. Y un hermano dice, pastor, como yo soy malo, no me escogieron. Pues practique más para que lo escojan, ¿verdad? De alguna manera. Qué feo se siente cuando dice, no me van a elegir. Quizás no sé jugar, quizás. Pero con el Señor no hay nada de eso. Dios puso sus ojos en usted y lo escogió. Y le dijo, ven para acá. A ti te quiero. A ti te quiero en mi equipo. A ti te quiero conmigo. A ti te quiero para mi servicio. Y le digo una cosa, tal vez usted no se gusta a sí mismo, pero a Dios le gusta a usted. Pero Dios lo ama a usted. Esa es la gracia. Somos escogidos por Dios. Segundo, hermanos, y eso es muy interesante, ¿verdad? Por el aspecto teológico. Sabemos nosotros que teológicamente hablando, hay un sector que cree que Dios elige a las personas y Él decide a quién salva y a quién no, dejando a un lado la responsabilidad humana. Nosotros, dentro del movimiento pentecostal, creemos en la responsabilidad humana. Creemos que tenemos una parte muy pequeña en la salvación y que también tenemos que cuidar la salvación. Ahora, déjenme explicarle esto. George Whitefield y Juan Wesley eran grandes amigos, pero uno era arminiano y el otro era calvinista. Y los dos fueron invitados a predicar en la misma ciudad y los hospedaron en la misma casa. Llegada la noche, Juan Wesley, que era
un arminiano, empezó a orar: Señor, toca las almas, bendice esta campaña, Señor, que la gente sea impactada con tu poder. Orando, llorando, llorando, llorando. Y al ratito oye a George Whitefield roncando, roncando y roncando. Y se le acerca a Wesley y lo despierta. Le dice: oye, despiértate, mañana tenemos campaña, tú vas a predicar en un lado y yo voy a predicar en otro. Ponte a orar para que Dios salve a la gente, no seas flojo. George Whitefield, como creía que el asunto todo depende de Dios, dijo: pues Dios va a salvar a los que quiera. Nosotros tenemos que aprender de las dos cosas, hermano, porque a veces pareciera que todo depende de nosotros. Y les tengo una buena noticia: no todo depende de nosotros. No. Pero tampoco le dejemos todo al Señor. Dice que nosotros trabajamos, pero si nosotros edificamos y el Señor no está ahí, de nada sirve. Ahora bien, Dios nos ha elegido, Dios nos ha escogido, Dios nos ha salvado, pero para que seamos ¿qué? Santos. Eso implica una ¿qué? Una responsabilidad de tratar de agradar ¿qué? Al Señor. Ser santo, hermano, es tratar de agradar ¿qué? Al Señor. ¿Los domingos o todos los días? ¿Y cómo andamos en eso, hermano? Ya se acabaron los amenes, ¿no? Qué increíble, hermanos, que la vida cristiana, hermano, no se mide por algo que aconteció en un día, sino es algo que es de todos los días. ¿Dice amén? No es de gente llamarada de petate, que ay, hoy sí y mañana no. Estamos llamados a vivir para el Señor todos los días. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Necesitamos que nos ayude el Señor. Ahora bien, hay que saber entender la santidad. Porque hay gente que piensa que la santidad es andar serio todo el tiempo. Y fíjese que nuestras abuelitas tenían una frase que por algo las tenían, ¿verdad? Las abuelitas decían: de las aguas mansas. Pero alguna gente piensa que ser santo es ser un agua mansa. Hay hermanos que tienen cara de agua mansa, ¿verdad que sí? Ay, hermano. Ay, hermano. Y la esposa que está ahí dice: si lo conocieran a él, si supieran él. Bueno, las abuelitas tenían su frase: no, ese es un mosquita muerta. ¿Qué significa mosquita muerta? Como que no hace nada, pero Dios mío. Ándele, ¿verdad? Este no quiebra un plato enfrente de uno, pero detrás quiebra toda la vajilla. No, la santidad, decía Juan Bosco, ¿verdad? Un santo triste es un triste santo, ¿verdad? Y el Señor, hermano, ha cambiado nuestro lamento en gozo. El Señor, hermano, nos ha llamado, dice, y parte de la lectura del Salmo 19, dice: oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. La ley de Dios no es carga, no debe ser peso. Ay, hermano, la vida cristiana, mira qué duro es. Sí es dura, es difícil, pero si el Señor está con nosotros, vamos adelante. Si el Señor va con nosotros, el gozo del Señor, nuestra fortaleza es. Es el que cambia nuestro lamento, ¿qué? En baile. Seamos gente consagrada para Dios, seamos gente entregada para Dios. Eso es lo que significa ser santo. Implica también dedicarse, servir al Señor. Estaba un hermano que reciente llegó a la iglesia, entre que andaba y no andaba, y le digo: lo que usted necesita es meterse a servir al Señor, congregarse, asistir a las reuniones. Y empezó a hacerlo, se metió a las clases del bíblico, iba 2 veces por semana, iba al servicio y todo, y ahora se le ve un semblante diferente, complicado, antes, pero ahora diferente.
Se quejaba de la esposa hasta decir ya no. Ahora dice, el Señor se va a encargar. Eso es la actitud. Amén. No como aquel hermano, Señor, ¿te la llevas o te la mando? Le dijo, ¿verdad? Bueno, en cuarto lugar, hermano, ¿quiénes somos nosotros? Somos adoptados. Ahora bien, es interesante, hermano, que uno no debe de leer la Biblia con los diccionarios nuestros. Digo, de nuestras propias experiencias. Porque en América Latina, hermano, ser un adoptado y la gente, cuando le dicen que son adoptados, como que Pero en el original, hermano, adoptado es alguien que llega a ser un hijo con todos los derechos. Se lo pongo más claro. Bueno, ¿y sus mascotas son adoptados o son adoptados o son parte de la familia? Que diga aquella señora, ¿verdad? Aquí, si a usted no le gusta a mi gato, se puede ir. El gato manda ahí. Es de la familia. Pues ya tiene los mismos derechos y más a veces que uno. Somos adoptados. Dios nos escogió para que seamos sus hijos y hemos sido adoptados y tenemos los mismos derechos de un hijo. A un jovencito de quien se estaban burlando porque había sido adoptado, los niños en la escuela, tú eres un niño adoptado. Y un día él se cansó y dijo, miren, la verdad es que sí, yo soy adoptado. Mis papás me dijeron, pero les voy a contar cómo fue la cosa. Ellos llegaron al lugar de adopción, me vieron a mí y dijeron, ese niño nos gusta, nos lo vamos a llevar, lo vamos a adoptar, vamos a pagar todo el proceso. Y me escogieron y me llevaron porque le gusté. Cuando ustedes nacieron en el hospital, el doctor dijo, este es su hijo, lléveselo, señora. Le guste o no le gusta, lléveselo. Y pues, y entonces había que llevárselo, ¿o no? Así es que el Señor puso sus ojos en usted y en mí y nos dijo, este me gusta para... ¿No es hermoso eso? No tenía razón por la que Pablo dice, bendito sea el Dios que nos bendijo. Alabémoslo, exaltémoslo porque lo ha hecho. Lo ha hecho por su gracia, por su voluntad. Nos ha adoptado. Pero ¿qué más? Nos ha hecho aceptos. Y la idea de aceptos, hermano, la idea es de favorecidos. Nosotros hemos escuchado mucho que hay que aceptar a Cristo. ¿Cierto? Hay que hacer. Pero lo que no nos han dicho es que antes de que nosotros aceptáramos a Cristo, Él nos aceptó también a nosotros. Bueno, mire qué lindo, ¿verdad? Cuando el Señor está camino en una de las calles de Jericó, de repente voltea a ver hacia un árbol y ahí está un pequeño hombre llamado Zaqueo. Zaqueo sabía quién era Jesús, nada más quería verlo, pero Zaqueo jamás se imaginó que Jesús lo conocía a él. Y le dijo, Zaqueo, bájate de ahí. Quiero platicar contigo y de aquí de un árbol voy a tener que estar gritando. Bájate. ¿Cierto? Y vete a tu casa. No había mensajes de texto en aquella época. Pero yo quiero estar en tu casa. Jesús rompe los moldes principalmente creados por los fariseos. Los fariseos no comían con gente pecadora. Es más, Jesús dice, hoy ha venido la salvación a este hogar porque este también es hijo de Abraham. ¿Por qué? Porque los judíos no consideraban a alguien que trabajaba para los romanos como judío. Lo consideraban un traidor, lo consideraban un vendepatria. Y el Señor dijo, voy a ir a comer a tu casa. Y eso es lo que Dios hace primero. El Señor tiene acciones con nosotros para decirnos que Él nos acepta. Lógicamente, no para dejarnos como nos encuentra. No entendamos mal esto, ¿verdad?
El Señor quiere que nosotros, ¿qué? Nos acepta tal y como somos, pero no nos va a dejar tal y como somos. Él va a empezar ese proceso de santificación, como decíamos, de hacernos cada día que nos parezcamos ¿a quién? A Cristo, al Señor. Dígale al hermano, tenés que parecerte a Cristo. Para eso estamos aquí, para parecernos a Cristo. ¿O no? Por ningún lado se le ve que se parece a Cristo, ese hermano. Qué interesante. El Señor, hermano, nos acepta. Y yo puedo imaginarme todo lo que pasaba por la mente y el corazón de Zaqueo. A lo mejor él dijo, yo no sé si este hombre que ha venido a mi casa a platicar conmigo, sabe quién yo soy, sabe lo que hago, sabe que en mi insatisfacción personal me he dedicado a lastimar a la gente cobrándole más dinero del que debería de cobrarle. Me he aprovechado de ello. ¿Será que este hombre sabe todo lo que yo soy? ¿Y sabía el Señor o no sabía? Hoy está muy de moda, hermano, esto que se está desarrollando, lo que es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial le puede decir a cada uno de nosotros muchas cosas que nadie sabe. La inteligencia artificial le puede decir a usted, no sé si han visto ese video, ¿verdad? Donde el muchacho le pregunta a la inteligencia artificial, quiero ir a comer comida italiana. Y le dice, te hace daño. O toda esta semana comiste comida italiana, deberías de comer otro tipo de comida. Ya, búscame comida italiana. Pide para 2. Y la inteligencia artificial le dice, ¿con quién vas a ir? Con fulanita. Esa muchacha no te conviene. Mejor anda con la otra. Ay, Dios mío. Ahora bien, ¿de dónde sabe la inteligencia artificial tanto de cada uno de los seres humanos? De todas las visitas que nosotros hacemos, ¿qué? En línea. Sorprende, yo estoy comprando pizza para la escuela bíblica de vacaciones y de repente Domino's Pizza me manda que están baratas ahí también. ¿Cómo saben esto que estoy en la fila para comprar yo aquí en Little Caesar, verdad? ¿Por qué los iPhone y todas esas cosas tienen esa capacidad de detectar? Cuando vas a Chick-fil-A y ordenas en tu aplicación, ya ellos ya saben, porque hicieron tracking a tu teléfono, ya saben cuando llegaste. Es sorprendente esto. Pero usted sabe que hay alguien que sabe más que la inteligencia artificial. Se llama Jesús. Se llama el Señor. Y le tengo una buena noticia. Lo dejó entrar por esa puerta todavía. Porque entiende que todos, usted y yo, estamos en ese proceso de cambio, en ese proceso de parecernos ¿qué? A Cristo, que tenemos momentos difíciles, que tenemos momentos complicados, pero que Él no se ha cansado de nosotros, de seguir tratando, de seguir intentándolo. Él está ahí todavía. Insisto, nos acepta para cambiarnos, para transformarnos. Nos favorece, nos rodea con su amor, con su gracia. ¿Cuántos mensajes Dios nos ha enviado hoy de que nos ama? Tantos. De que somos ¿qué? Personas favorecidas. Siguiente, hermano, hemos sido redimidos. El pasaje lo dice, ¿verdad? Redimido. Y redimir significa comprar por precio. Y el precio que se pagó por usted y por mí es un precio alto. La sangre de Cristo. ¿Amén o no amén? O sea, eso no es como aquel, ¿verdad? Que secuestraron a la suegra. Si no nos da $1,000, no se la vamos a regresar. Le digo 2,000 y se quedan con ella. Les mando 2,000, pero se quedan con ella. Pero el Señor nos ama, nos compró por un precio alto. ¿Cierto? Somos la oveja perdida que Él ha hecho todo para encontrarla. Somos la moneda perdida que Él ha hecho todo para encontrarla. Somos la moneda perdida que Él ha hecho todo para encontrarla.
Hemos sido redimidos por Él. Y esto debería hacernos sentir que tenemos un valor. Regreso al punto de la mala autopercepción que uno tiene. No sé cuántos, de alguna manera, hermano, batallamos con una mala autopercepción. Cuando le preguntan a ¿usted podría describir las cosas malas que tienen ahorita? Y empieza a decir un montón de cosas rapidito. A ver, dígame 3, 4 cosas buenas que usted tiene, positivas. No sé. Quizás el carro que manejo, fíjese. Cuidado con la autopercepción que uno tiene. Porque Dios no quiere que tengamos una autopercepción muy elevada. ¿Se recuerdan cuando el Señor, el rey David manda a llamar a Mefiboset? A mí me encanta este pasaje, porque Mefiboset dijo: si yo soy un perro muerto para ir a la casa del rey. Déjate de esas cosas. El rey te mandó a llamar. Y en este pasaje, hermano, nosotros tenemos que trabajar con la gente en cuanto a su autopercepción. Porque de repente hay gente, hermano, que dice: a mí el rey me mandó a llamar. Yo sabía que era a mí el que me iba a elegir. Ahí voy. Hermanos, a ustedes no los elegí, solo a mí. Mucha crema a los tacos, no. Qué bueno que no hay creyentes así. Aquí no hay creyentes, ¿verdad? Pero hay otros creyentes, hermano, que tienen una autopercepción tan baja. Yo soy un perro muerto. Pues tampoco. Hay canciones que les gustan eso. Una llaga podrida era mi vida. Y lo dicen como que todavía siguen siendo llaga podrida, ¿verdad? El cristiano tiene que, dice San Pablo, nadie debe de tener un concepto más elevado que el que debe de tener. Venimos, regresamos como pecadores a Cristo. Él nos da un anillo, Él nos da calzado, Él nos da un manto. Le decimos: Señor, de verdad yo no me merezco nada de esto, pero lo voy a agarrar porque entiendo que tú me amas. Pero hay personas que andan: yo me merezco eso y más. Ya saben el verso favorito de esa gente, ¿verdad? Sin mí nada podéis hacer. Dios, hermano, no comparte su gloria con nadie. Amén. Y le voy a explicar por qué Dios no comparte su gloria con nadie. Porque Dios no comparte cosas que a usted le pueden hacer daño. Amén. Así que hay que aprender a hablar a los hermanos. Hermano, qué bien cantaste. Qué bien te usó el Señor. Qué bien, qué bonito los talentos que el Señor te ha dado. Si usted le dice: no, tú eres el mejor cantante de toda la iglesia, se va a inflar como un sapo. Y después, ¿quién lo baja de ahí? En todo, hermano, hay que darle gloria a Dios por la manera en que lo usa usted y me usa a mí. De esa manera, Dios no comparte su gloria con nadie y nosotros nos mantenemos en el lugar que debemos de estar. Sin elevarnos, sin creernos más. Entonces hay que tener un valor porque hemos sido redimidos por Cristo. Pero debemos de aceptarlo, debemos de entenderlo desde la humildad, desde la sencillez. Porque mire, Dios es un Dios bueno y nice, pero cuando ve a un soberbio, ¿cómo lo ve? De lejos. Esa fue la primera vez en que Dios dijo: con permisito, dijo Don Monchito. Nah, no es cierto. Eso no está en el griego, hermano. Pero Dios dice que mira de lejos. Dios, hermano, quiere que nosotros entendamos que tenemos un precio muy alto y que valemos mucho, pero no para que nos creamos mucho. Camine con su rostro en alto, pero sin altivez, sin arrogancia, sin soberbia, porque usted y yo somos gente perdonada por la gracia de Dios. Redimidos, comprados por precio. Pero de verdad hay algunos que tienen una autopercepción muy negativa. Muy negativa.
Es que a mí nadie me quiere y nadie me va a querer. No diga esas cosas. Pórtese bien para que la quieran, ¿no? 7, hemos sido perdonados. ¿Cuántos han sido perdonados aquí? ¿Y qué es perdonado? La falta fue separada del ofensor. Y ahora cuando Dios lo ve a usted, lo ve sin ninguna falta. Dice la Biblia, hermano, que el Señor, cuando perdonó nuestros pecados, los lanzó a lo profundo del mar. Ahora, si usted lo quiere ir a buscar, súbase a un barquito del que acaba de explotarse ahí para ver si quiere. Pero andar allá abajo, tan abajo, ¿verdad? Una implosión increíble. Dios, hermano, nos ha perdonado. Ahora bien, ser perdonado no significa que uno debe de, hermano, creerse, ¿verdad? No. Sobre todo hoy en día a la gente inconversa cuando le hablamos de Cristo. Una de las cosas que se pone ustedes, ¿qué se creen? ¿Ustedes creen que son mejores que nosotros? Para nada. Charles Spurgeon decía, evangelizar es decirle a un pordiosero que le dice a otro pordiosero dónde encontrar pan. Nosotros no somos más que nadie, somos perdonados por el Señor. Y como yo he sido perdonado, yo quiero que tú también seas perdonado. Porque el sacrificio en la cruz del Calvario ya se hizo para el perdón suyo, para el perdón mío. Ahora bien, ya el Señor lo perdonó. Si usted no se quiere perdonar, ¿qué se puede hacer cuando uno no se quiere perdonar? Difícil, ¿no? Pero ya el Señor, si te arrepentiste, si veniste a Él, Él te ha perdonado. Y hay de cosas a cosas que uno ha hecho, ¿verdad? De barbaridades a barbaridades. Pero si tú te has arrepentido sinceramente, si tú le has pedido perdón al Señor, ten la seguridad de que Él te ha perdonado. Se recuerda aquella mujer Rahab, puso su confianza en Dios, que estaba con el pueblo de Israel. Y aunque era una ramera, por su fe fue traída a justicia. No importa lo que una persona haya sido, la fe lo cambia todo. Una mujer dijo, cuando me arrodillé para aceptar a Cristo, me arrodillé como una prostituta, pero cuando me levanté como una santa. ¿Quién es el único que puede hacer eso? Dios, el Señor, cuando decide perdonar. Así es que, Eulogueto, bendigamos a Dios, hablemos bien de Dios. Tenemos suficientes razones para hablar de lo que Dios ha hecho por nosotros. No seamos fariseos. Los fariseos, Señor, ¿te acuerdas de que yo doy diezmo, que yo hago aquí, que yo hago allá? No. La verdadera oración, hermano, es reconocer lo que Dios ha hecho por nosotros. Y son varias cosas. Un poquito más aquí. Dice también el pasaje, hermano, que usted y yo hemos sido sellados. Se nos ha puesto un sello. En el momento que vinimos a Cristo, el Señor nos puso un sello. ¿Y cuál es ese sello? El Espíritu Santo. Amén. ¿Tiene usted ya el Espíritu Santo? No va a pasar como aquel curita, ¿no? Anda un curita allá en el movimiento carismático, ¿verdad? Y él llegó a visitar los pues, que van ahí al movimiento carismático. Lo vio hablando en lenguas y haciendo un montón de cosas. Y entonces cuando lo vieron entrar al cura, dice el encargado, Padre, deja que oremos por usted para que reciba el Espíritu Santo así como nosotros. Y el padre se enojó. Dijo, yo he estudiado en Roma, yo sé latín, yo sé la teología, yo sé un montón de cosas, yo soy el cura acá y ustedes no pueden orar por mí para que yo reciba el Espíritu Santo porque ya lo tengo. Los hermanos se asustaron y dijeron, entonces nos deja orar por usted para que se note que ya lo tiene. Algunos necesitamos oración para que se nos note, ¿verdad, hermano? Algunos lo dejamos guardado en el templo y cuando vamos para la casa, cuando vamos al trabajo,
Usted ha sido sellado por el Espíritu Santo. ¿Y sabe qué significa, hermano? Propiedad. Que usted le pertenece al Señor. Que usted es del Señor. Y el Señor dice que el que está en mi mano, nadie lo arrebatará de mi mano. Pero también, hermano, las arras del Espíritu son una garantía. ¿Correcto? Una garantía, una seguridad de que el Señor va a venir por nosotros. Amén. Les dejo al Consolador. Voy, pero voy a venir de nuevo. Y cada día más, el momento que el Señor viene por su iglesia está cercano. ¿Está preparado usted? ¿Está listo? Entonces, hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Somos propiedad de Él. Es seguridad, es garantía de que somos ¿qué? De Él. En Efesios 2:1, hermano, dice el Señor, y Él, ¿quién es Él? El Señor, Dios, el Padre. Nos dio vida, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Lo último, hermano, que vemos ahora es que parte de nuestra identidad es que hemos sido regenerados. ¿Y qué significa regenerar? Es volver a la vida. Y Pablo dice a los efesios y a toda la gente de la iglesia, ustedes estaban muertos en delitos y pecados, pero Él, por su misericordia, por el beneplácito de su amor, por su voluntad, vino y les dio vida. Se recuerda al profeta Ezequiel. El Señor le dice, Ezequiel, ven para acá. Y lo empezó a guiar al Señor. Lo llevó a un desierto. ¿Qué es lo que ves ahí? Son huesos secos. ¿Tú crees que pueden volver a vivir esos huesos secos? Humanamente hablando, no. No había manera en que esos huesos volvieran a vivir. Pero el Señor le dice a Ezequiel, profetiza sobre esos huesos y vivirán. Y el profeta Ezequiel profetizó vida y volvieron a vivir. Recordemos que eso se refiere al momento en que Israel estaba en el cautiverio y ya tenían que regresar para volver ¿qué? A vivir. ¿Quién es el único que tiene ese poder para dar vida a lo que está muerto? Dios, el Señor. Nosotros, hermano, no podíamos hacer mucho, pero Dios, en su gracia, lo dice el capítulo 2, versículo 8-9, no por obras para que nadie se gloríe, sino por la gracia. Y la gracia, ¿cuál es la definición sencilla de la gracia? Es un regalo inmerecido de Dios, que usted y yo no lo merecemos, pero el Señor sopló vida en nosotros y nos volvió ¿qué? A dar vida y nos volvió a dar esperanza. Cuando el Señor platica con Nicodemo, ¿qué le dice? Tienes que nacer de nuevo. Pero ¿cómo va a ser eso? Eso es una obra de Dios, nada más. Es una obra del Señor. Mire qué buena noticia, ¿verdad? Porque usted está queriendo darle vida a sus hijos, que andan algo perdidito. No va a poder. Pero usted y yo servimos a alguien que sí puede. Que sí puede. Por eso no debemos dejar de orar. Por eso no debemos dejar de interceder. Para que Dios, aquellos familiares, aquellos hijos, aquellos aún parejas que están lejos de los caminos del Señor, les dé vida. Por más muertos que se vean y parezcan, para Dios no hay nada imposible. A veces no damos la tarea, hermano, no hay tiempo para escuchar los testimonios de las personas. Pero cuando uno escucha los testimonios, uno dice, de verdad, eso era usted. Hace poco nos reíamos porque les digo, eso de las eulogías es un poco raro, hermano.
Yo estaba en una eulogía de una hermana de la iglesia y pasó su hijo a hablar de su mamá. Y dijo, mi mamá fue cambiada por el poder de Dios, porque ella vendía papeles chuecos. Y todos los hermanos decían, mira a la hermana en que andaba. Es la gracia de Dios que cuando nos visita nos cambia. Y Él nos dio vida. Así que usted y yo tenemos una nueva vida en Cristo. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Esa es nuestra identidad. Esa es nuestra bendición. Ahora bien, hay una historia que seguramente ustedes conocen. Es una historia muy común de un hombre que logró ajustar, hermano, para comprar un boleto. Aquí pusimos a uno de los Star Wars ahí, ¿verdad? Y compró un boleto para viajar de una ciudad a otra en barco, cruzar el océano, ¿verdad? Entonces, a duras penas logró comprar el boleto. Y lo que ocurría, hermano, es que cuando llegaba la hora del desayuno, él se apartaba y sacaba su sanguchito y algún juguito por ahí. Llegaba la hora del almuerzo, la gente se iba para el buffet que había en el barco y él se apartaba y agarraba su sanguchito y comía, y así se la llevó todo el viaje. Ya cerca para llegar, una persona le dijo, oiga, yo he visto que a la hora del buffet aquí en el barco usted se pierde, no está comiendo, ¿qué pasa? Dice el hombre, no, es que yo a duras penas pude pagar el boleto, pero yo no compré la comida. Y el hombre le dijo, no sabía que con el boleto venía incluida la comida, señor. Ay, Dios mío. Y más si era aquella como la de Gordon Corral, ¿verdad? Que está buena. Cuando usted y yo tenemos a Cristo, hermano, vienen muchas cosas incluidas. Todo esto que hemos visto viene incluido. Por eso San Pablo, hermano, esta introducción de la carta a los Efesios es una invitación a alabar, a exaltar al Señor por lo que Él ha hecho por nosotros. Pensemos, y vamos a orar en este momento, pensemos en cuánto el Señor ha hecho por nosotros. Lastimosamente, los seres humanos tenemos un problema cuando nos relacionamos con otros. La gente ha hecho tantas cosas buenas por nosotros, pero si nos hicieron algo malo, nos quedamos con eso algo malo. Y a veces hacemos lo mismo con Dios. Dios ha sido bueno. Amén. ¿Le parece que lo cantamos, nos ponemos de pie y oramos en estos minutos? Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno es Dios. Lo decimos una vez más. Dios ha sido bueno.